porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Piensen ustedes eso, un monte en medio de una lluvia, y esa lluvia tempestuosa no podía quitar el resplandor de la gloria del Señor, y ese monte podía ser palpado porque era un monte natural. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, en otras palabras, si esta voz tenía una instrucción, una enseñanza sobrenatural, aquellos que tenían oídos, orejas y un sentido auditivo para oír la voz de la trompeta y del que hablaba, ellos dijeron, no queremos esa voz. Luego dice, ¿saben por qué no la querían? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahora piensen ustedes, ¿cómo es que alguien quiere tener un evangelio light, donde podemos hacer lo que nos plazca, ir donde sea, vestirnos como sea y actuar como el mundo, y la voz está hablando y decimos, no queremos que nos hable porque esa enseñanza no podemos sobrellevarla dentro de nosotros? Y esta es una clave para nuestro mensajito de esta mañana, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y también en el libro de San Juan, el capítulo 15, San Juan, el capítulo 15, que son escrituras muy conocidas para todos nosotros. En el versículo 5 de San Juan, el capítulo 15, la palabra del Señor nos declara, dice, yo soy la vid. Así que nadie crea que es el Señor Jesucristo, nadie crea que usted es el profeta, que usted es Dios. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, estamos conectados con él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Luego dice en el versículo 6, el que en mí no permanece, o sea, el que no soporta lo que yo ordeno, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego el versículo 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra que hemos leído en esta mañana. Queremos orar recordando una vez más a nuestro hermano Samuel Solórzano. Allá en Ecuador, nuestro hermano pasó un valle de muerte tremendo la semana pasada. Todavía está con nosotros aquí en la tierra de los vivos y está sostenido por oxígeno y algunos tratamientos médicos. Es un anciano de 75 años. Queremos recordarlo en oración a nuestro hermano en esta mañana y a su familia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con él, con ellos, mientras pasan este momento especial. Que Dios sea con ellos también. Cualquiera de ustedes que tenga una petición en esta mañana, que Dios pueda ayudarles, Dios pueda bendecirles mientras nosotros nos acercamos a su presencia sagrada y Él puede de alguna manera bendecirnos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bondadoso Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, nuestros ojos no se habían abierto y ya tú sabías todo lo que sucedería hoy, Señor. Todavía no sabíamos qué hablaríamos y ya tú habías puesto, Señor, desde antes de la fundación del mundo, habías ordenado que habría una palabra para bendecirnos en este día, una palabra para ayudarnos, Señor. Y mira, Padre, estamos aquí como prisioneros de tu amor, prisioneros de tu gracia. No hay un lugar donde pudiéramos congregarnos en este día, un lugar físico, poder adorar junto a otras personas. Señor, pero hay algo que arde en nuestro corazón como creyentes, y es que tú prometiste que tú estarías con nosotros
y aún dentro de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mi Señor, estamos aquí creyendo que tú eres poderoso para cumplir tu palabra esta mañana y puedes traer a nuestro corazón la interpretación perfecta de tu deseo, de tu voluntad para nuestras vidas, que nosotros podamos captarlo, podamos ponerlo por obra, Señor Jesús. Mira, Señor, oramos por nuestro hermano Samuel Solórzano, que ha estado tan quebrantado de salud, ya de acuerdo a los informes médicos. Desde la semana pasada, nuestro hermano debió haber sido un difunto, haber desaparecido de la tierra. Y sin embargo, Señor, tú todavía lo tienes entre nosotros, en plena conciencia, con mucha debilidad. Pero ahí estás, Señor, peleando su batalla. ¿Por qué no lo has llevado? ¿Por qué no lo has levantado definitivamente? Señor, solamente tú lo sabes. Tú sabes lo que ha de pasar con nuestro hermano en las próximas horas, en los próximos días, Señor. Por eso lo sostenemos en esta hora y lo mantenemos en tu presencia, Señor. Que tú lo ayudes, le bendigas, no solamente a él, sino a su familia también, Señor. Que todos puedan conocer que tú has estado actuando en medio de ellos. Y, Señor Jesús, mira las demás personas que quizá no han anotado en un papel una petición de oración, pero ellos, Padre, tienen algo que está grabado dentro de sus corazones y tú conoces esas peticiones, Señor. Ayúdales pues poderosamente este día y permítenos ahora por tu Espíritu hablar un poco acerca de tu palabra, Señor. Ayuda a mi familia aquí, mi esposa y mis hijos, Señor, están presentes. Este mensaje es para ellos, Señor. Simplemente hemos querido compartirlo con algunos otros hermanos a través de estas redes, Señor. Por favor, Señor, quieras tú ayudarnos y bendecirnos en este día y úngenos, Señor. Unge nuestros corazones para oír tu palabra en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga a todos una vez más. Vamos a disponernos ahora a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo este día y que Dios pueda de alguna manera sembrar algo de Él en nuestros corazones. Ya les hemos saludado a todos y confiamos que este día será un día de gran bendición espiritual para nosotros. Esta mañana tengo un pequeño tema para compartir en este día con mi esposa, mis hijos y los hermanos que gentilmente se acercan para escuchar la palabra de la vida. Dios les bendiga, a nuestra hermana Francis Ávila, nuestro hermano Alexander Rodríguez, el hermano Moisés Solórzano, la hermana Nancy León, la hermana Vilma, la hermana Adri Ponce, hermano José Herrera, hermano Moisés Solórzano y otros hermanos que nos están saludando, nuestro hermano, apreciado hermano Eduardo Bonilla también, que Dios bendiga a nuestro querido hermano. Y todos los hermanos que se acercan, queremos compartir un poquito de la palabra de la vida, un pensamiento que comenzó a dar vueltas en mi corazón desde ayer y esta mañana pues el Señor lo acabó como de formar dentro de mi corazón y pensé que tendría un título diferente, pero cuando comencé a hacer las notas, el Espíritu Santo me llevó, aún tomando la escritura del libro de Hebreos, el capítulo 12, pero solamente para enfocarla desde otro punto de vista, para hablar un poquito en esta mañana acerca de permaneciendo bajo la verdadera influencia de la palabra. Y espero que este tema sea de bendición para todos los que lo recibiremos y lo escucharemos, los que quizá lo van a escuchar en diferido más tarde o el día de mañana, que toda persona que oiga este pequeño pensamiento de la palabra que Dios nos dio pueda amamantarse de allí, pueda sacar algo que sea de gran bendición para ellos. Y estaba pensando que qué gran cosa es para el creyente y cómo nosotros podemos identificar en este día el gran hecho de que, aunque nosotros queramos hacerlo, la palabra del Señor no nos permite movernos de cualquier manera, no nos permite actuar de cualquier manera. La palabra del Señor no nos permite ir de aquí para allá y un día estamos bajo una unción y otro día estamos bajo otra unción y un día estamos bajo un liderazgo y otro día estamos bajo otro liderazgo. Pero yo creo que la novia del Señor Jesucristo ya ha entendido que su caminata cristiana
no significa ir de un lado a otro, ir de un extremo hacia otro, sino que la caminata de estos escogidos es una cosa tan especial porque ellos han comprendido que se trata de avanzar bajo la inspiración o la influencia verdadera de la palabra del Señor para nuestro día. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando Moisés llegó con el mensaje del Cordero al pueblo allá en Gosén, lo que se le fue dicho al pueblo después que el Cordero fue matado, o el Cordero, mejor dicho, había sido conseguido, observado, luego el Cordero debía ser matado, su sangre debía ser puesta sobre la puerta. Estoy diciendo esto porque todo esto que el pueblo de Israel hizo, lo hizo bajo instrucciones precisas del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no hizo esto porque era una ocurrencia que estaba en ellos, o porque simplemente Moisés a él le provocó que hicieran esto, sino porque estas eran expresas órdenes del deseo de Dios para su pueblo en aquel día. Así que ellos debían conseguir el Cordero, observar el Cordero, matar el Cordero, poner la sangre en la puerta, comer todo lo que era del Cordero. Y luego había algo que ellos debían hacer para que se pudiese completar lo que Dios había ordenado en cuanto a la liberación de ellos. Y es que ellos debían permanecer debajo de aquella sangre. Ellos debían permanecer debajo de aquella señal. Ni siquiera le era permitido al pueblo de Israel venir bajo la sangre que estaba en el dintel de la puerta de su vecino. Porque un sacrificio debía ser hecho para cada familia. Un sacrificio debe ser hecho para cada casa. Y a pesar de que en la casa de al lado estuviesen haciendo exactamente lo que Dios hizo, no podían ellos hacer la voluntad de Dios para su vecino, la voluntad de Dios para el que vivía enfrente de su casa, sino que la voluntad de Dios debía ser seguida expresamente dentro de las cuatro paredes donde ellos vivían. Así que si Israel quería mantener su vida, si ellos querían mantenerse vivos, si ellos querían mantenerse bajo la aprobación de Dios, ellos debían quedarse debajo de la sangre, que fue la revelación más alta que Moisés trajo cuando ellos estaban allí en Gosén. Y quedarse debajo de la sangre de un animal puesto sobre la puerta de la casa significaba para ellos lo que significa para nosotros estar debajo de la sangre del Señor Jesucristo, estar sellados con el bautismo del Espíritu Santo del lado adentro. Así que, por lo tanto, no estamos hablando de las instrucciones de un hombre, de las instrucciones de una iglesia, sino del deseo de Dios para que su pueblo no se moviera ni a izquierda, ni a derecha, ni escucharan otras voces u otras instrucciones que perfectamente podían ser nobles o correctas. Pero cuando Dios quiso que su pueblo estuviera sellado del lado adentro, el pueblo tenía que hacer exactamente lo que él estaba diciendo para ellos en el lugar donde ellos vivían. Ahora, para que esto pueda ser efectuado, y quiero decirlo sin que uno entre pues en la excitación de un evangelista y comenzar a decir cosas con mucho ánimo, que son muy buenas, maravillosas, y lo seguirán siendo, pero estamos tratando de predicar todo este tiempo, intentando no solo sacar a la gente del pensamiento de lo que la pandemia puede hacer, sino de lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de un creyente que se mantiene caminando al ritmo de la palabra revelada para su día. En días pasados, yo estaba teniendo una charla aquí con mis hijos en nuestra casa y estaba diciéndoles a ellos que cuál es la verdadera evidencia de que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Dijo el hermano Branham que es cuando nuestra alma acentúa con un amén la palabra de Dios. No es solamente ya nuestro sentido, porque nos vamos en el rap, gloria al Señor, Dios levantó un profeta. El diablo puede decir amén a eso también, pero cuando se trata de nuestra alma llegando en perfecta armonía con las promesas de Dios para el día en el que nosotros vivimos, y déjeme decirle que siempre ha sido una paradoja para cada creyente que Dios ha levantado el que él haya podido ser capaz de caminar en armonía con las palabras de Dios para la edad en la que él vive,
porque constantemente el pensamiento de Dios, la Biblia dice que lo que Dios llama grande, el hombre lo llama necio. Y lo que el hombre llama grande, Dios lo llama necio. En el libro de Isaías, el capítulo 55, dice que así como están lejos los cielos de la tierra, así están los pensamientos del hombre de los pensamientos de Dios. Ahora, qué dulce privilegio el que Dios nos ha dado a nosotros en esta generación. Y cuando digo a nosotros, no estoy hablando de un conglomerado de gente, pero qué dulce privilegio es para un escogido el hecho de que él es capaz de oír la voz de Dios en el día en el que él está viviendo. Y como leímos aquí en el libro de Hebreos, no solamente oír la voz de Dios, sino soportar lo que la palabra de Dios está ordenando. Para esto es necesario, indudablemente, nosotros tenemos que ser verdaderos escogidos para poder oír la voz de Él y quedarnos exactamente con lo que Él está diciendo. Ustedes podemos darnos cuenta todos nosotros que por la gracia del Señor, y esta es una palabra que quizás voy a utilizar mucho en mi corto pensamiento de la mañana, que Dios nos ha comisionado a nosotros en este día para permanecer debajo de la orden e influencia de la palabra revelada de Dios para nuestro día. Lo voy a decir de nuevo para que usted piense que esto no es una acción espontánea de alguien intentando convencer a otro para venir a la iglesia, o alguien convenciendo a otro para que él trate de comprender esto, aquello, lo otro, sino que hemos sido comisionados por Dios para permanecer. Y esta palabra es una clave en nuestro andar cristiano, porque no hemos sido llamados para venir, no hemos sido llamados para entrar, no solamente hemos sido llamados para salir, pero hemos sido llamados para permanecer. Usted mira, por ejemplo, cuando usted mira una carrera musical de cierto artista, ustedes se darán cuenta que hay algunos artistas que ellos logran pegar en el corazón de la gente con una canción, y la gente cantó la Macarena o qué sé yo, cualquier canción que ellos cantan, y luego usted no vuelve a escuchar que esos artistas volvieron a coronar otra gran canción, sino que, ay, ¿te acuerdas de aquel cantante que cantaba? Pero luego encontramos otros artistas que pueden pasar 30 años, 40 años, y ellos permanecen sembrados en el corazón de la gente por el tipo de trabajo que hacen. Por lo tanto, si nosotros podemos traer eso a la esfera espiritual, nos damos cuenta que la razón por la cual hemos estado tanto tiempo en esto es porque tenemos que darnos cuenta y tenemos que llegar a reconocer que no estamos aquí porque alguien nos trajo, no estamos haciendo lo que estamos haciendo porque alguien nos convenció, sino porque Dios nos comisionó a nosotros para que permaneciéramos bajo el orden y la influencia de la palabra revelada de Dios para el día en que nosotros vivimos. En el mensaje de la señal, el profeta del Señor dijo que obediencia total y absoluta a la palabra nos da derecho a la señal. Ahora, ¿cómo podría entonces un escogido de Dios en medio de una generación tan difícil, porque no queremos regresar a las generaciones de otros, aunque cada quien tuvo su reto específico, pero estamos tratando de colocarnos nosotros mismos, como hablábamos el domingo pasado, en donde aparecemos nosotros en la profecía? Tenemos que vernos al principio de la escritura, en la mitad de la escritura y al final de la escritura. Ustedes pueden ver allá que nuestros cuerpos, antes de que el sol pegara sobre la tierra, nuestros cuerpos estaban sembrados en el polvo de la tierra. Y cuando nuestro padre Adán y Eva, ellos salieron del polvo de la tierra, eso estaba representando la resurrección de la simiente de Dios que estaba sembrada aquí, que estaba cubierta por el agua. Luego, esa generación estaba muerta. Y lo que sucedió con ella a la mitad de la Biblia fue que apareció un Adán. Y cuando este Adán apareció, este Adán vino para darnos vida espiritual a nosotros. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y entendemos que fue una resurrección espiritual. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, todos nosotros fuimos levantados con Él. Primero, nos vimos muertos allá al principio de la obra. Luego, Adán y Eva se levantan y nosotros somos como una semblanza de aquella cosa. Luego, cuando vino el segundo Adán para restaurar todo lo que debía ser restaurado,
Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Por lo tanto, estamos en la mitad de la Biblia. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 20, allí estamos de nuevo nosotros en la Biblia, donde sentados en el trono, dice la Escritura, reinando con Él, así como Él se sentó con su Padre para reinar. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos permaneciendo a lo largo de toda la Escritura. Ahora, Dios le ha dado a cada escogido la capacidad, a cada hombre escogido por Dios, a cada mujer escogida por Dios, la capacidad, escúchame esta expresión, de discernir en medio de un gran ruido. Porque si podemos enfatizar eso, si podemos escarbar un poquito en eso, hay un gran ruido que está sonando el día de hoy. Así ha sido cuando cada mensajero ha venido sobre la tierra. Ha habido un avivamiento y cada avivamiento ha producido mellizos, cada avivamiento ha producido gemelos. El Señor Jesucristo dijo allá cuando Él estaba a punto de irse de la tierra, digo, cuando ustedes le digan que Él está aquí, no vayan. Cuando le digan que Él está allá, no vayan. ¿Por qué? Porque sabemos que en el final del tiempo vendría un espíritu que trataría de desviar al escogido y sacarlo de la influencia correcta de la palabra para llevarlo hacia otra cosa que es la negación de la palabra. Así que cuando nosotros vemos el día de hoy, nos damos cuenta que Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir en medio de un gran ruido que hay en la edad, cuál es la verdadera influencia de la palabra para nuestro día. Y ustedes dirán, bueno, el hermano Juancho siempre está buscando meter el dedo en la llaga. Yo solamente estoy parándome en lo que los apóstoles dijeron. Estoy parándome en lo que los profetas dijeron. Pablo ya lo había dicho, comenzando su ministerio, que él sabía que después de su partida vendrían lobos rapaces que iban a destruir el rebaño. Y los lobos rapaces no eran lobos con colmillos, sino que eran lobos por causa de la naturaleza que ellos tenían, ministros disfrazados de ovejas, y ellos traerían con sus colmillos, que no eran otras cosas, sino interpretaciones sesgadas de lo que es la verdadera palabra, destruirían la fe y la simiente del creyente del último día. Así que no es que estamos intentando nosotros aparecer bien y que todos aparezcan mal, sino que habría una palabra en este último día. Habría forma de ver la palabra y habría una influencia perfecta de la palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que darle a cada creyente. Habría un gran ruido, había un gran escándalo, y en medio de todo eso, en medio de todo el mover que sucedería, entonces el escogido de Dios iba a tener la capacidad en medio de eso de poder saber cuál era la verdadera influencia de la palabra donde él debería permanecer. Yo no sé si ustedes recuerdan en la escritura, creo que fue allí en el libro de Reyes, en el libro de Reyes, ustedes consiguen que Elías, él se fue a la cueva y él se escondió. Y cuando él estaba escondido en la cueva, ustedes saben que Elías tenía una comisión. Él había protestado el sistema político de su día y una apretura vino sobre él y él tuvo que huir. Y cuando él estaba escondido en una cueva, mientras él estaba orando allí, sucedieron tres grandes cosas. Y primeramente hubo un gran trueno. Y era la presencia de Dios, pero Dios no estaba allí. Y luego un gran terremoto y la tierra se estremeció y Elías siguió quedándose en la cueva. Elías no salió en la primera emoción, en el primer mover, en la primera cosa, no. Elías se quedó quieto. Pero luego, cuando vino un gran silencio, después de esos eventos extraordinarios, hubo un pequeño silbido que era una voz muy apacible, que no era fácil de discernir. Fue cuando Elías salió de la cueva, representando que el creyente no debería salir al primer escándalo que él escucha. Fíjense, la senda de este mensaje en América Latina ha sido así. La senda de este mensaje en América Latina ha sido grandes emociones, grandes interpretaciones, grandes profetas menores que aparecieron, hombres errados tratando de llevar a la gente a un lado y a otro, y han pasado 50, 60 años desde que por primera vez nosotros recibimos la palabra de la vida. Y yo creo, por la gracia de Dios, que ya hemos pasado el viento recio, ya hemos pasado el terremoto, yo creo que ya hemos pasado el huracán, y nosotros, el pueblo escogido para aparecer en medio de un gran ruido, está teniendo la capacidad dada por Dios para escuchar ese pequeño silbo apacible que es la verdadera influencia de la palabra revelada para el día en que uno vive. Pero quiero que sepan que es tan sencillo, por medio de un espíritu de error, el cual yo veo que impera
con toda violencia en cada rincón de esta edad rechazadora de la palabra, es demasiado sencillo por medio de un espíritu de error desviarnos del objetivo original. Pablo le dijo allá a los hermanos corintios, ¿qué pasa? Ustedes corrían bien. A los hermanos Gálatas le dijo, ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Porque es tan fácil, de una forma muy sencilla, desviarnos del objetivo original de la palabra. Y el objetivo original de la palabra de Dios es que nosotros podamos permanecer en completa armonía con los pensamientos de gracia de Dios para el día en que nosotros vivimos. Yo siempre voy a estar citando la edad de Pérgamo, desde el párrafo 58 hasta el párrafo 68, toma tu pluma y escribe. La razón por la cual Adán podía llamar a cada animal de la forma en que lo llamó sin molestar lo que Dios tenía en su mente, era porque los pensamientos de Adán estaban en armonía con la mente de Dios. La razón por la cual el Señor Jesucristo apareció sobre la tierra y él podía hacer una cosa y hacer otra, mover un árbol para aquí, para allá, multiplicar panes, sanar gente. Él no estaba sanando a todo el mundo, él estaba yendo a los escogidos de su día. Y la razón por la cual este segundo Adán estaba manifestando estas obras es porque había una gran armonía entre el Padre y el Hijo. Y dijo el profeta que en el último día tenía que aparecer un pueblo que tuviera la misma armonía con las promesas de Dios, así como Cristo lo tuvo y como Adán lo tuvo allá en el huerto del Edén. Así que, por lo tanto, tiene que aparecer un pueblo que tenga la capacidad dada por Dios de permanecer en completa armonía con los pensamientos de gracia que Dios ha expresado para nuestro día. Y quiero leer una escritura aquí. Quizá yo creo que dije eso la semana pasada. Sin embargo, lo quiero decir de nuevo. Aquí en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 13. Ustedes pueden escuchar esta escritura que yo voy a leer. Ustedes van a encontrar que al final de cada edad, el Espíritu de Dios estaba diciéndole a Juan esta expresión. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, dense cuenta que él está hablando de un individuo que está metido en un universo de religión, en un universo donde todo el mundo está interpretando la palabra, en un universo donde por aquí se oye esto, por allá se oye el otro. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis 3:13? Para tratar de darle un empuje a esto y de que esto entre en el corazón de nosotros. Lo que Apocalipsis 3:13 dice es que a pesar de todo lo que el Espíritu Santo podía estar diciéndole a la iglesia, a pesar de que nosotros fuimos escogidos por él desde antes de la fundación del mundo, nosotros los escogidos de Dios fuimos sembrados en medio de un gran escándalo religioso. Me pareció muy, muy buena esta expresión. A pesar de que nosotros salimos del pensamiento de Dios, salimos de la mente de Dios, ¿cuántos de ustedes no habrán nacido en un hogar mundano? ¿Cuántos de ustedes no nacieron primeramente siendo escogidos de Dios? Ustedes nacieron en el caos de la Iglesia Católica y ahí fueron bautizados y ahí fueron santiguados y no sé qué cuántas otras cosas el sistema católico ramera puede hacer. Pero sin embargo, ustedes eran escogidos de Dios que fueron sembrados en medio de un gran caos, un gran ruido. Dios en medio de una multitud mixta. Él, en medio de una multitud mixta, Dios iba a estar tratando de decir algo de una manera que el sonido de aquello podía ser perceptible a la gente. Porque fíjense, por ejemplo, vean ustedes lo que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es un ruido que ha escuchado el mundo entero. Sin embargo, Dios estaba diciendo allí algo, diciéndolo de una manera, tanto que el sonido de su palabra fuera perceptible a todo el grupo, pero la interpretación correcta de la palabra solamente podía pegar en el corazón de aquel que tendría oído para escuchar la palabra y poder permanecer en ella. De tal manera envió Dios al mundo, envió Dios a este cosmos. A su hijo, no es su único hijo, es su hijo unigénito, porque ya sabemos que 990,000 no fue 1 millón de espermas que fueron colocados.
en el vientre de María como cualquier otro de nuestro nacimiento. Párrafo 10 del mensaje 1:1. El hermano Abraham dijo que nuestro nacimiento natural es mucho más misterioso que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue formado en el vientre de María era un solo óvulo y era un solo esperma. Y eso dio comienzo a la vida de Dios en el vientre de María. Así que Dios no era el único hijo, sino su hijo unigénito, el único que nacería de un solo gen. Y luego dice, para que todo aquel que en él crea. ¿Y quiénes son los que pueden creer? ¿Quiénes son los únicos que tienen capacidad de creer? Los escogidos de Dios para la edad en la cual Dios está develando su palabra. Entonces, no es para que todo aquel... Oh, yo creo en el Señor Jesús. ¿Usted sabe lo que significa creer en el Señor Jesucristo? Significa obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no lo hallamos en las iglesias, no lo hallamos en las grandes familias, no los hallamos en los grandes institutos teológicos. Casi nadie puede creer lo que la palabra dice. Así que, por lo tanto, Dios había ordenado que en medio de todo lo que las iglesias estarían escuchando, habían hombres y mujeres escogidos que tendrían un oído profético. Y no estoy hablando de una oreja, sino de un entendimiento profético para saber cómo permanecer debajo de la influencia perfecta de la palabra. Mientras la iglesia diría, es por aquí. Y la otra iglesia diría, es por allá. Esta es la interpretación que se debe hacer y esto es lo que se debe decir. Nos damos cuenta que entonces Dios tendría, en medio del gran ruido, estos hijos de Dios que fueron sembrados aquí sobre la tierra, bajo un gran escándalo religioso, un gran escándalo denominacional, ellos saldrían a vida eterna, porque ellos estarían parados bajo la influencia correcta de la palabra de Dios para el día en el que ellos vivirían. Ahora, hay una escritura aquí en Primera de Juan 2:20 que quiero comentarles también. En Primera de Juan 2:20, una pequeña escritura de la palabra. Vean ustedes cómo dicen. Primera de Juan 2:20. Rapidito. Aquí está. La gente se apoya en estas escrituras. Dice, ¿cómo dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, no importa lo que yo haga. La escritura está diciendo, yo tengo la unción del Santo y yo conozco todas las cosas. Mire, no trate de leer la Biblia así, porque ninguno de nosotros conoce todas las cosas. Dice, la unción del Santo, la influencia del Santo, el ungimiento del Santo está en vosotros. Ahora, vemos eso, que aquí en Primera de Juan 2:20 dice, nosotros tenemos la unción del Santo. Estamos bajo la influencia verdadera. Pero cuando vamos a Primera de Juan 2:27, Juan sigue hablando aquí. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero cuando llegamos en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. ¿Ven? Que no se trata de un patrón de conducta donde alguien gritó, yo lo tengo, yo lo recibí porque yo sentí un frío, yo lo recibí porque yo sentí un calor, yo lo recibí porque yo estaba sentado en la última banca de la iglesia y sentí que algo pegó sobre mi corazón y yo comencé a llorar. No, la unción del Santo no es algo que pasa sobre la vida de alguien y entra y luego sale, pero aquí él está diciendo que para que nosotros podamos llegar al conocimiento de todas las cosas que Dios había asignado, que deberían ser creídas en la edad de que nosotros vivimos, aquí está diciendo, pero la unción que recibiste, quiere decir, la unción que tú tienes, tiene que permanecer en vosotros, y una vez que esa unción permanezca en vosotros, entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre decir, yo creo el mensaje de la hora, yo creo que Dios envió un profeta en esta generación. Hay una gran diferencia entre decir eso y que la verdad, bajo la influencia correcta que viene de la presencia del Señor, pueda permanecer en nosotros para guiarnos a toda luz y al conocimiento pleno de la palabra. Esta es la razón por la cual muchos han empezado a correr, muchos se quedaron en la mitad del camino, otros se quedaron al principio del camino, otros simplemente siguen el camino pero completamente desviados. ¿Por qué? Porque, fíjese, uno no puede avanzar. No puede avanzar solo con la unción y no puede avanzar solo con la palabra. Uno necesita estos dos elementos porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. El Señor Jesucristo dijo que la letra mata,
pero el Espíritu es el que vivifica. Entonces, mucha gente quiere avanzar con un evangelio de ciencia, predicando ciencia, predicando conocimiento, y eso está bien. Y otros simplemente quieren predicar emoción. Ambas cosas tienen que ir juntas. El poder de Dios, para que pueda ser efectivo en una vida, no tiene que pegar en la carne del hombre, ni tiene que pegar en el espíritu del hombre, pero el poder de Dios debe pegar en la simiente de Dios, que es la palabra en forma de una semilla que está en el corazón del creyente. Cuando esas dos cosas se juntan, es como cuando la semilla está en la tierra y el agua pega sobre ella, y cuando el agua pega sobre ella, ella comienza a pudrirse, y luego el sol sale y hace un gran trabajo, y cuando el sol pega sobre la semilla que está húmeda, cuando esto acontece, entonces hay una resurrección y algo sale a vida, y entonces nos dimos cuenta, la vida siempre estuvo allí, pero tenía que pasar a través de un proceso. Por lo tanto, no es solamente la semilla, y no es solamente la unción, no es solamente la predicación de la palabra, y no solamente la exposición de ella como un evangelio de ciencia que pueden ser enseñados a nuestra mente y aprenderlo de memoria. No, sino que tienen que ir estas dos cosas juntas, porque cuando la unción viene, la unción del santo viene, la unción del santo viene sobre lo que, si ustedes la recibieron y eso permanece en ustedes, entonces la unción del santo comienza a abrir la palabra, la unción del santo comienza a mostrar cada palabra que sale de la boca de Dios, y es cuando nosotros, la unción misma nos enseña todas las cosas. No es que nos enseña todo de un solo golpe, sino que como es la vida de Él permaneciendo en nosotros, a medida de que esto sucede, pues entonces lo que sucede es que esta unción viene para enseñarnos todas las cosas, y enseñarnos todas las cosas significa apuntarnos hacia las promesas para el día en el que nosotros vivimos. Y la segunda cosa es que nos da carácter para que podamos ejercer el poder de Dios y vencer con esa influencia verdadera en la mera hora en la que nosotros fuimos llamados a aparecer. Pero la clave del asunto es que nosotros, que eso permanezca en nosotros. Ya lo veremos de aquí un ratito. Porque el Señor Jesucristo dijo, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, hay gente que ora y no tiene nada. No estoy diciendo que no se debe orar. Estoy diciendo que usted tiene que permanecer en Él, y entonces Él tiene que permanecer en usted. Porque esto no es un enamorado solo, como hemos dicho algunas veces. Alguna gente está enamorada de Dios y Dios no está enamorado de ellos. Bien, avancemos un poquito más en este pensamiento sencillo de la palabra del Señor. La clave para nosotros este día es nosotros permanecer en ello y eso permanecer en nosotros. Ahora, hay una escritura aquí en Apocalipsis, el capítulo 4. Apocalipsis, el capítulo 4. Ya nosotros sabemos que Apocalipsis 4 es la visión del trono. Una puerta abierta en el cielo. Una voz de trompeta que me hablaba, ahora hablaba de arriba. Subí acá. Versículo 2 dice, yo estaba al instante en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono no sentado. Yo debatía con los maestros y los curas de que yo era pequeñito en la escuela, diciéndoles cómo era eso, que si había un solo trono, ¿cómo podían ser tres dioses? Cuando Juan vio un trono en el cielo y uno solo sentado. Luego dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Luego en el versículo 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Luego dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el verso 6 dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ajá. Aquí está diciendo que en el trono habían relámpagos, en el versículo 5, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y luego aquí está diciendo, y delante del trono había como un mar de cristal, y dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás,
El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, nos damos cuenta, quiero que esto lo capten bien, esto es enseñanza de primer grado para los que nos escuchan y para los que estamos aquí presentes. Nos damos cuenta que a través de las 7 edades de la iglesia, 4 diferentes ungimientos fueron enviados con un solo propósito. Lo voy a decir de nuevo. A través de las 7 edades de la iglesia, 4 diferentes ungimientos fueron enviados con un solo propósito. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 1, encontramos la apertura del primer sello. En la apertura del primer sello dice, Apocalipsis 6:1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora, aquí está diciendo que habían 7 lámparas que eran los 7 espíritus de Dios. Entendemos que esto tenía que ver exactamente con los 7 mensajeros, las 7 diferentes manifestaciones que Dios tendría a través de las 7 de la iglesia. Ahora, el mensajero solo no iba a poder hacerlo, porque no se olviden que lo que Juan vio en el cielo fue una representación, pero esa lámpara de fuego, que es el entendimiento de la palabra, tenía que venir a un hombre de carne y hueso. Y ya acabamos de decir que teniendo la unción del santo y permaneciendo nosotros cuando vamos a comenzar a aprender las cosas. Así que por lo tanto, cualquiera de estos mensajeros debía estar bajo la unción de uno de estos 4 seres vivientes. Y cuando llega el primer sello, que sabemos, dice, vi cuando el Cordero abrió uno, dice, uno de los 4 seres vivientes dijo con voz de trueno, ven y mira. ¿Qué estaba haciendo este primer ser viviente? Este primer ser viviente estaba siendo enviado desde la presencia de Dios. ¿A quién? Al mensajero de la edad, a quien Juan estaba representando allí. ¿Para qué? Para abrirle los ojos. Ven y mira. ¿Qué significa esto? Mira el gran entendimiento que ahora necesita. Mira la gran cosa que se está desarrollando delante de ti ahora. Por lo tanto, esta unción que salió del primer ser viviente era un poder que tenía que venir al mensajero de la edad, porque el mensajero de la edad, a él le iba a ser asignada una parte de la palabra que él debía abrir como un misterio a la edad en la que él vivía. Vean esta cita del profeta aquí. Es una sola cita que tengo en todo el temita de la mañana. Aquí está en el primer sello. El hermano Barán está diciendo esto. El primer sello, párrafo 63. Yo quiero que vean cómo el profeta puede estar mirando la mente de Dios tan claramente y expresarla de una forma extraordinaria. Dice, fíjense, desde el párrafo 63 dice, fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. ¿Qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. Y cuando ese misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando una guerra y se abre una edad de la iglesia. Fíjense, el anticristo, si yo leo un poquito más antes de esto, es muy interesante. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decía como con voz de trueno, ven y mira. En otras palabras, si esta unción no venía al mensajero, él no podía ver nada, porque esto no era de hombre. Ahora, ¿qué es lo que él quería que viera? ¿Qué es lo que Dios hizo cuando envió un ser viviente? Cuando el primer sello fue abierto, ¿para qué lo envió? Porque él quería que el mensajero viera algo. ¿Y que viera qué? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, si yo leo eso, bueno, ahí no hay ninguna cosa. Allí parece que todo está normal. Ahora, ¿qué es lo que está declarando? Cada vez que el ser viviente aparece, dice que hay un anuncio del cielo. Ese es el ser viviente diciendo, ven y mira. Antes de que se manifestara lo que viera, porque si yo no tengo los lentes puestos, yo no puedo leer estas letras. Así que si yo no tengo la herramienta para ver, pues simplemente letras. Yo veo el conjunto de cosas allí. Pero usted cree que soy capaz de leerlo, dice, y vi, no puedo ver. Pero el ser viviente vino y le puso los lentes al mensajero. Y cuando el mensajero vio, lo que el mensajero vio fue la pasada del espíritu del anticristo. En otras palabras, lo que el ser viviente estaba haciendo era
antes de que el diablo pasara, el ser viviente estaba viniendo desde la eternidad para darle entendimiento profético, para darle claridad espiritual, para que antes de que el diablo pasara, el mensajero de la edad pudiera tener claro el cuadro, poder ver lo que iba a pasar, no lo que estaba pasando, no lo que pasaría después, sino antes de que pasara, él ya estuviera armado, completamente armado para saber cómo debía resistir el espíritu anticristo que vendría inmediatamente después del aparecimiento, de la aparición del primer ser viviente. Yo no sé si lo estoy diciendo muy rápido, pero yo espero que estén captando lo que estoy queriendo decir. Mira, aquí me están haciendo señas de que lo dije muy rápido. ¿Qué cosa es? Es como si yo, digamos que estoy aquí parado ahora y el diablo quiere matarme dentro de media hora, allá en la avenida principal de Cúcuta. Y mientras yo estoy aquí, hay un anuncio y una voz como del trueno dice: Juancho, ven y mira. Y cuando yo volteo, no ha pasado nada todavía, pero va a pasar. Y de pronto aparece una escena delante de mí y aparece un dardo de muerte y ahí estoy yo muriendo. ¿Qué es lo que yo debería hacer si eso me es revelado a mí? No debería ir a ese lugar, porque antes de que pasara, Dios me está revelando que el espíritu de muerte me quiere llevar. Para eso vino la unción del primer ser viviente. Si nosotros leímos aquí en Apocalipsis 4:6, dice 7, dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Entonces nos damos cuenta que lo que sucedió aquí fue que cuando este león apareció, porque quiero terminar de leer la cita, pero que cuando este león apareció, este león estaba trayendo la palabra en pureza de vuelta. Rugió. Era un león rugiendo. El poder que tenía era para destruir todo lo que... Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia alfa. El romanismo no pudo con ellos. En la primera edad de la iglesia del año 70 hasta el año 100 y tanto, la iglesia, Roma no pudo con la iglesia que salió de Éfeso. Porque Dios les dio a ellos poder por medio del primer ser viviente para resistir el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo venía montado sobre un caballo blanco. Y el hermano Branham fue el único hombre que se dio cuenta, el único predicador que se dio cuenta, que este jinete del caballo blanco tenía un arco, pero no tenía flecha. ¿Y qué le dijo el ángel del Señor? Le dijo: ese es un fanfarrón. Y es el espíritu del anticristo que cabalgó en la primera edad, que trató de que la iglesia coronarse en medio de la iglesia escogida, pero ellos habían recibido la unción del león, que era la palabra en pureza, para no caer bajo otra influencia que no fuera la influencia de la palabra. Quiero seguir leyendo esta cita. Espero que estén captando esto que estoy diciendo, aunque sé que quizás no es muy fácil de comprenderlo. Dice: ahora, ¿para qué es la guerra? ¿Ve? El ángel de la iglesia capta el misterio aun cuando no es revelado en su totalidad. Pero al hacerlo, él capta el misterio. Y luego él sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar el mensaje. Y a qué da lugar a una guerra espiritual. Ahora, todo eso sucede. Toda la instrucción que el ángel recibe, él va y la trae al pueblo. Y cuando la palabra es traída al pueblo, entonces el mismo Dios que soltó al Espíritu de Cristo para traer luz sobre el pueblo, le permite al Espíritu de Cristo ser soltado dentro de la estructura de la iglesia para intentar destruir a la iglesia, pero ya la iglesia ha captado el misterio. Y entonces se declara una guerra entre la luz y la oscuridad. Se declara una guerra entre la muerte y la vida. ¿Por qué? Porque hay unos escogidos que por medio del Espíritu de Cristo apareció este ser viviente y dijo: miren antes que el diablo venga. Y cuando ellos miraron, es como lo que está pasando con nosotros. La semana pasada lo hablamos. La gente anda enloquecida, pero pues están enloquecidos porque se cumplió la sexta visión y se les olvidó que 5 más atrás se cumplieron. O están enloquecidos por el vestido de una mujer cuando no saben que no es una mujer, sino que una mujer en la escritura representa a la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo dijo en Marcos 13, dijo: cuando esta pase, recuérdense que ya se los dije. Yo lo había dicho antes. Sigo leyendo un poquito más. Es una sola cita, dice el profeta. Entonces Dios toma a su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y él los pone a descansar. Luego él deja caer una plaga sobre todos aquellos que lo rechazaron. Luego dice:
Y después de esto la cosa continúa, forman una denominación, dan lugar a denominaciones y usan las obras de ese hombre como una punta de partida, como lo hicieron con Wesley. Qué cosa que el hermano Branham menciona a Wesley, porque él era el mensajero siguiente a Wesley. Wesley fue el mensajero, el último con cara de hombre. Y ve lo que está diciendo el profeta, que tomarían las obras de este hombre como un punto de partida y formarían denominaciones. Dígame usted si eso no es lo que ha pasado en la escena del mensaje el día de hoy. Denominaciones alrededor, desde su propia familia para abajo, denominaciones horribles, tomando como punto de partida las cosas que un profeta hizo. Y aquí está diciendo que no es sino el producto, el resultado de haber rechazado la palabra, es una plaga que cae sobre la edad y es un juicio de Dios que viene a la iglesia antes de que el mundo sea juzgado. ¿Y en qué se convierte la iglesia? En una denominación. ¿En qué se convierten los hombres? Dictadores, utilizando la escritura para su propio provecho, olvidando que antes de que ese espíritu de muerte viniera, Dios le dijo a un mensajero por medio del ser viviente, ven y mira. Porque no es que pasó, no, es que pasaría. Y el poder para resistirlo vino antes. Gloria al Señor. ¿Cómo quisiera estar en una iglesia para predicar esto? Luego dice el hermano Branham, y luego llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. Ven, y cuando él llega, suena la trompeta, declara una guerra. Luego, ¿qué sucede? Al final, él es llamado de la escena, y cuando él ya no está, cae una plaga y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo, y luego continúa con otra. Oh, es un plan magnífico, ¿eh? Como el profeta dice, hasta que llegue el último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en particular, sino que él reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores. Todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas. A medida que la revelación viene, entonces él revela esas cosas en su día. Si ustedes lo quieren leer, está allí en Apocalipsis 10, 1 al 4. Lo pueden captar muy bien. Él toma el libro de los sellos, lo abre, le muestra al séptimo ángel, porque los misterios de Dios es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo ángel. Acabamos de estudiar esas escrituras y aún en la historia. ¿Y cómo fue que probamos esto? Dice, ven, es el mensaje del ángel de la séptima edad. Bien. Él revela todos los misterios del pasado, todos los del pasado. Apocalipsis 10, 1 al 7, lo cual está por delante. Recuerden, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él está tocando la trompeta del evangelio, él debe finalizar los misterios de Dios. Mire, esta escritura, esta cita que acabo de leer, es una cita tan clara. Nosotros podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? Porque un profeta apareció. El ser viviente que le tocaba era el águila. Cuando eso apareció, lo que seguía después del ser viviente del águila, quizá me estoy adelantando un poquito, pero nada más para que ustedes lo vean. Cuando abrió el cuarto sello, no fue el séptimo sello, ya lo vamos a ver. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. ¿Cuál era el cuarto ser viviente? El águila. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto era lo que iba a pasar en los días cuando el séptimo ángel iba a estar dando su mensaje. El espíritu del anticristo vendría en todo su poder inmediatamente después de la pasada de un mensajero, porque ya sabemos que había un anuncio en el cielo, se tocaba una trompeta, el ángel venía al púlpito, traía el mensaje, luego los que captaban el misterio eran levantados en un sueño y era la sexta dimensión, y cuando eso pasaba, una plaga caía sobre la edad que había escuchado el mensaje, y la plaga venía era porque ellos rechazaron el mensaje. ¿Por qué? Porque se fueron bajo influencias distintas a la influencia de la palabra. Y al hacer esto, una plaga cayó sobre la iglesia y la iglesia se convirtió en una denominación. Pero aún así, es un plan magnífico de Dios, porque en medio de todo eso hay hombres y mujeres que están viendo el misterio de Dios siendo desenvuelto de una forma demasiado clara. Así que, para avanzar rápidamente, entendemos entonces que el ministerio de este primer ser viviente había venido para darle poder a los escogidos y percepción espiritual para resistir el espíritu de anticristo que aparecería en la forma de un jinete sobre un caballo blanco, lo cual parecía ser la influencia original de la palabra, pero la interpretación perfecta de la palabra vino para que esos escogidos de la primera edad no sucumbieran bajo ese encanto religioso que trajo muerte espiritual sobre miles.
Ya sabemos que entonces esto era un poder que fue asignado para que la iglesia venciera. Ahora, encontramos que era Dios haciendo que sus escogidos permanecieran y actuaran bajo la perfecta influencia de la palabra para su día. Recuerden, eran 4 seres vivientes. Pero cuando la palabra vino en la primera edad, la palabra no vino en la forma de un águila volando. Cualquier escogido hubiera dicho, oh sí, es tiempo de irnos en el rapto. Era la palabra, pero no bajo la influencia correcta. Pero la influencia que vino no fue la influencia para irse en el rapto, sino para resistir la palabra en la tierra. Poder resistir al espíritu del anticristo que estaba delante de ellos. El águila era una palabra. El león, el buey era una palabra, pero no era en el tiempo correcto. Por lo tanto, había que discernir por medio de la influencia correcta de la palabra cuál era el ungimiento que Dios estaba trayendo a la iglesia para que la iglesia supiera cómo avanzar. Avanzo un poquito más aquí. Y ya tengo casi 1 hora predicando. Yo pensé que no iba a predicar mucho. Y escribí esto esta mañana, un pensamiento que Dios me dio. Era Dios haciendo que sus escogidos permanecieran y actuaran bajo la perfecta influencia de la palabra para su día. Ellos no podían actuar sobre la unción del buey o no podían actuar sobre la unción del águila. Ellos estaban en la primera edad y debían actuar sobre la unción del león. Escuchen, no lo olviden. Todo es Dios y su perfecto plan. Es Dios en nuestras lágrimas. Es Dios en nuestras incomprensiones. Es Dios en nuestras soledades. No han sido nuestros errores los que nos han traído aquí, no, sino todo lo que Dios ha permitido en su plan perfecto para obligarnos a actuar y permanecer como Él lo ha dicho en su palabra. ¿Puede la gente entender eso este día? Que todo lo que nos sucede a nosotros es Dios torciéndonos el pescuezo de una manera. Que nosotros, a veces Dios tiene que permitir algo malo en nuestra vida para que nosotros actuemos, porque tenemos que actuar es conforme a la influencia que Dios ha ordenado para el día en que nosotros vivimos, porque no podemos actuar bajo otra influencia, aunque fuera la palabra, no funcionaría porque no es la palabra para el día en el que estamos viviendo. Y lo pongo de un ejemplo muy claro, muchachos que me están escuchando esta mañana. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera, ¿es una palabra de Dios o no es una palabra? Es una palabra de Dios. Ahora les pregunto, ¿esta es la palabra de Dios para este día? No. Ya un hombre hizo un arca, ya un hombre se metió en el arca, ya pasaron 360 y pico días en ese arca, ya salieron del arca, es una escritura. No podemos tomar esa escritura para este día, porque era una palabra para otro día. Espero que me capten eso mientras lo digo. Ahora, ¿se pueden dar cuenta ustedes que lo que está sucediendo estos días es una cosa tan delicada? ¿Se pueden dar cuenta ustedes? Y quiero que consideren este pensamiento. ¿Se pueden dar cuenta ustedes cómo el diablo, por medio de una hibridación de la palabra, quiere hacer a la iglesia actuar por medio de ciencia o de cualquier otra forma que parezca espiritual? Déjeme decirle que lo que Satanás ha estado tratando de hacer en esta edad que vivimos es hibridar la palabra para que suceda exactamente lo que le pasó a Eva. Eva era la esposa de la palabra. Eva era la mujer que iba a producir los hijos de Dios sobre la tierra. Pero sin embargo, ella no tenía dentro de ella, estaba tan dentro del corazón de ella, la influencia correcta de la palabra, porque si ella hubiera tenido la influencia correcta de la palabra, ella hubiera resistido el ataque de ese jinete anticristo que vino con la palabra, pero hibridada. Porque cuando la hibridó, Dios dijo que se van a morir. Y él dijo, no van a morir. Y cambió una sola palabra. Y al cambiar una sola palabra, hibridar la palabra, deshonró a la iglesia de Dios para ese día. Deshonró a los hijos de Dios que debían producir la palabra perfecta. Escúchenme esta escritura que quiero compartirles. En 1 Corintios, el capítulo 4. Aquí es donde yo, como un evangelista, llamo la atención de los que me escuchan este día y aún de las grandes iglesias que esparcen sus influencias por doquier. Aquí está Pablo diciendo esto. Estoy yo diciéndoles ahora, antes de citar esta escritura, hibridar la palabra es abrirle las piernas a la serpiente. Es la palabra, pero hibridada. Nosotros hemos sido ordenados para obrar bajo la instrucción correcta de la palabra. Y déjeme decirle, escúchenme esta palabra.
que obrar bajo la instrucción correcta de la palabra ha hecho que nosotros lleguemos a hacer un espectáculo aún para nuestros hermanos. ¿Se recuerdan aquella escritura que dice, ¿por qué tengo yo que ser extraño entre mi propia gente? ¿Por qué habiendo tantos? ¿Por qué siendo parte del rebaño? ¿Por qué yo tengo que estar separado? ¿Saben por qué? Porque actuar bajo la instrucción correcta de la palabra este día, bajo la influencia correcta de la palabra, hace que la gente te vea como un bicho raro. Y aquí está Pablo diciendo en 1 Corintios 4:9. Mira cómo dice esta escritura, 4, 8 y 9. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ya tienen la fama, ya tienen todo. Han llegado a un nivel donde nadie puede decirles nada. Pablo le está diciendo esto a los hermanos corintios, y lo estoy repitiendo para los corintios del mensaje este día. Aquí dice, porque según pienso, este es Pablo diciendo, 4:9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el tipo de comportamiento, de predicación y de enseñanza que él está teniendo es completamente diferente al espíritu de la edad. Completamente divorciado del espíritu de la edad. Usted mira a la gente, vamos, salgamos a las calles. ¿Usted cree que ese es el espíritu de la edad? Cuando todo lo que hay en la iglesia está hibridado, está mundano, está pervertido. Hermano, un mensaje como esto llega a ser un espectáculo y los demás dicen, no, ese mensaje no lo queremos aquí. ¿Sabe? Yo no quiero que el hermano Juancho venga aquí. Yo he sufrido eso en carne propia. Yo no estoy diciendo esto porque yo quiero parecer un santurrón delante de usted. Yo he sufrido esto. Yo he tenido que coger mis notas y cerrar mi Biblia y salir con la cola entre las piernas de por ahí, de cualquier iglesia. Hermano Juancho, no vuelva más. ¿Por qué? Porque este tipo de enseñanza no es consona con la manera en la que la gente está viviendo. Me pregunto bajo cuál influencia está. Me pregunto en dónde permanecen, a dónde están guiando a su pueblo. Así que hay hermanos entre nosotros que hemos llegado a hacer un espectáculo para la gente. Yo me acuerdo cuando mi papá era joven y predicaba en las iglesias en los 70, en los 80, decían, cuando viene el hermano Juan Espinosa, pónganse sus máscaras, pónganse sus armaduras, porque ya saben lo que viene. ¿Por qué? Porque era un mensaje fuerte, era un mensaje que exhortaba a la gente, y la gente no quiere eso. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes pueden arrebatarlo. Llegamos a ser, con un tipo de enseñanza como esta, raro para el mundo. Pero acuérdense que si no es así suficientemente apegado a la influencia de la palabra para el día, nos va a pasar lo que le pasó a Eva. Nos va a pasar que vamos a comernos una palabra hibridada, vamos a comernos una palabra que va a producir muerte y pecado dentro del corazón, en lo profundo del alma. Y nada fuera que yo me emborrachara con unas botellas, porque puedo llegar mañana y pedir perdón, pero no hay nada peor como emborrachar el alma de un dogma, de una hibridación de la palabra, porque a una borrachera se le puede pasar a un hombre. Pero cuando estamos hablando de este tipo de cosas, esto produce una marca dentro del corazón de una persona. Fíjense, voy a avanzar un poquito más y con esto voy a terminar en esta mañana. Quiero traer algo aquí para que nosotros lo consideremos. Yo les pregunto a ustedes que me están mirando esta mañana por estas redes y los que aquí estamos sentaditos en la casa. De todas maneras, usted sabe, si no está de acuerdo conmigo, puede cambiar de canal. Hay muchas predicaciones el día de hoy. Ustedes les pueden escuchar y Dios les bendiga. Pero yo estoy tratando de traer de lo cual yo me siento responsable delante de Dios. Tengo una esposa y 2 hijos aquí, de los cuales yo estoy responsable. ¿Se han preguntado ustedes por qué no fueron 7 seres vivientes si eran 7 edades de iglesia? ¿Por qué no fueron 7 seres vivientes, sino 4 seres vivientes? Si Dios tenía 7 mensajeros, ¿por qué Dios tenía 4 seres vivientes nada más? Ahora, la razón para esto es que tenemos que darnos cuenta
que las 7 edades de la iglesia están divididas e influenciadas por la administración de estos 4 seres vivientes. Ahora, para que ustedes vean, la primera edad y la séptima edad, la primera edad es la única edad que fue influenciada por un ser viviente. Fue influenciada por un ser viviente. La primera edad, que fue la edad de Éfeso, fue influenciada por el león. Esta iglesia venció al espíritu del anticristo. Luego tuvimos la segunda, la tercera y la cuarta edad, la cual era la edad de Esmirna, la edad de Pérgamo y la edad de Tiatira. Estas 3 edades, ellas fueron influenciadas por la unción del buey. Y luego tenemos la quinta, la sexta y la séptima. ¿Por quiénes fueron influenciadas? La quinta y la sexta fueron influenciadas por la unción del hombre. ¿Quiénes eran? Cuando estoy hablando del hombre, no estoy hablando del hombre como tal, estoy hablando de la inteligencia del hombre. ¿Quiénes? Por primera vez tenía cara de alguien que se pareciera común. Tenía ¿quiénes fueron la cara de este tercer ser viviente? Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley. Reforma, debates, disputas, la protesta, 1592, 1500, la protesta en contra de la Iglesia Católica fue con cara de hombre. Y luego tenemos la séptima edad, que también es influenciada por un solo ser viviente. Esta edad fue influenciada por el águila volando. Y aquí puse yo Branham y puse, lo pongo aquí. Y el que se enoje quien quiera. Porque saben que el hermano Branham estaba predicando las edades en su iglesia. Y cuando él estaba predicando las edades, él puso el diagrama y puso Éfeso, Pablo, Esmirna, Irineo, y así fue Martín Colombo. Y cuando llegó a la Odisea, abajo puso Elías. Y cuando él terminó de predicar, hubo un alboroto, como que rodaron una mesa, y la mano del ángel de Dios apareció en la parte de atrás del tabernáculo Branham y pintó exactamente lo que el profeta había pintado. Pero cuando llegó a la Odisea, puso la Odisea Branham. Por eso, si el ángel lo dijo, yo lo digo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué fueron 4 seres vivientes? ¿Por qué fueron 4 seres vivientes y no fueron 7 seres vivientes? Ya dijimos que el primer ser viviente, león, fue para la primera edad. El segundo ser viviente, que era el buey, fue para la segunda, la tercera y la cuarta. Luego, cuando aparece la quinta edad, es la cara del hombre. Quinta y la sexta, que es Sardis y Filadelfia. Y luego, cuando aparece la séptima edad, que es la Odisea, Dios envía. ¿En dónde? No en el séptimo sello, en el cuarto sello. Y aquí, todo esto es un misterio, fue explicado por el profeta, pero estas cosas la gente las olvida. Mire, aquí dice, en Apocalipsis, el capítulo 6, ya estoy llegando al final de mi pensamiento, dice, vi cuando abrió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente. No era el séptimo sello, era el cuarto sello. ¿Y cómo es posible esto? El quinto sello no tuvo ser viviente. Mire, aquí está. Cuando abrió el quinto sello, vi las almas, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí no dice que el ser viviente dijo, ven y mira. Y luego dice, en Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. Nunca dice, y el ser viviente, no. ¿Por qué sería? Y luego el séptimo sello dice, hay un paréntesis en Apocalipsis 7, el llamamiento de los 144,000. Y cuando ustedes van a Apocalipsis 8, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No hay ser viviente. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó al quinto, al sexto y al séptimo que no había ser viviente? No es que le pasó, es que el sello del rapto es el cuarto sello. El sello para que la novia se vaya es el cuarto sello. ¿Por qué? Porque es en ese sello donde aparece el águila volando. Ahora, ¿con quién compara Dios a sus profetas? Como águilas. Así fueron llamados los profetas de Dios. Por lo tanto, el cuarto ser viviente, que era el último ser viviente, él era un águila volando, mostrándole a la iglesia que ahora no era martirio,
como fue allá en las edades oscuras, y no era cara de hombre resistiendo, sino que no era sobre la tierra, sino que era tiempo de salir de la tierra. Ahora, la razón por la cual nos damos cuenta es que el cuarto sello y el séptimo sello están conectados. El cuarto sello y el séptimo sello, ellos están conectados. Porque lo que vemos acontecer después de la apertura del cuarto sello es el poder del caballo amarillo. ¿Qué es el poder del caballo amarillo? Y fíjense cómo dice, rapidito, aquí en el cuarto sello, dice, y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. En el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, encontramos que fue un caballo blanco, un caballo negro, y un caballo blanco, un caballo rojo y un caballo negro. ¿Qué representaban? El caballo blanco, el Cristo de la primera edad. El caballo rojo, que representaba la muerte que fue traída sobre la tierra, la persecución que vino sobre todos los hermanos. 68 millones de hermanos fueron matados y quién sabe cuál. Y luego aparece el tercer caballo, que era un caballo negro, que era la venta de indulgencia y la descarada manipulación de la palabra de la Iglesia Católica. Dos denarios por una libra. Ustedes saben que eso tenía que ver exactamente con el juego sucio de la iglesia romana, con lo que era la palabra del Señor. Pero luego, cuando aparece el caballo amarillo, ¿qué significa el caballo amarillo? Es el juntamiento del caballo blanco, del caballo rojo y del caballo negro. Cuando estos tres colores se juntan, producen un caballo pálido, un caballo bermejo. Y ahora no es simplemente un jinete, sino que se llama Muerte. Y el infierno viene con él. ¿Qué es esto? Del cielo viene un águila volando, una unción, y del infierno se levanta este poder que viene para destruir la tierra. La cuarta parte de la tierra. ¿Por qué la cuarta parte de la tierra? Ya lo sabemos, porque las 3/4 partes de la tierra son agua, y la cuarta parte de la tierra es la única que es seca, donde viven los hombres. Por esto es que Satanás no ataca el mar, sino que ataca la cuarta parte de la tierra. ¿Cómo la ataca? La hemos visto, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. No está sucediendo eso el día de hoy. No está el enemigo, no ha venido el enemigo como un río para destruir todo esto. Así que nos damos cuenta que estos tres sellos, fíjense, el primero, el segundo, el tercer sello, acontecieron en un periodo de más de 1500 años, periodo terrible de oscuridad. Luego el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Si esto era bajo la unción del águila, ¿cuándo nació el águila? 1909. Un profeta. Nació en Berkshire, Kentucky. 1909. ¿Quién era? Un muchachito. 1909 al año 2021. ¿Cuántos años han pasado? 1906 comenzó la última de la iglesia, la de la Odisea. 1906 al año 2021. ¿Cuántos años van? 115 años. En 115 años nos damos cuenta que estos 4 sellos han estado desenvolviéndose sobre la tierra, y todos ellos están ministrados por la unción del cuarto ser viviente, que es el águila. Entonces, ¿bajo qué unción está la novia este día? Así que estos han estado ministrados por el ungimiento del cuarto ser viviente, que es un águila volando. Ahora, para finalizar esta mañana con esto, cuando llegó la segunda edad, o la segunda etapa de la administración de estos 4 seres vivientes, nosotros encontramos que vino la edad del martirio, vino la edad de muerte. ¿Y cuál era el segundo ser viviente? Era el buey, un animal de carga, un animal de sufrimiento, un animal de sacrificio. Cuando esto sucedió, pónganse a pensar ustedes que estamos en la edad del águila este día, que estamos bajo la unción del águila. Pónganse ustedes a pensar, si nosotros hubiéramos aparecido en la edad del buey, yo un padre en la edad del buey, mi esposa una madre en la edad del buey, mis hijos, ¿cuántos planes tendríamos? ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántos sueños? Y de repente desde el trono de Dios desciende la unción del buey. Y la unción del buey bajó ¿para qué? Para guiarlos a ellos a la muerte, en la más horrenda de las situaciones. Ya ustedes lo saben, comidos por fieras, quemados, crucificados, en el circo romano, eran el espectáculo de la gente. Piensen si nos hubiera tocado a nosotros ese tiempo, nosotros que pensamos en nuestro progreso económico, que pensamos en el grado universitario de nuestros hijos, cosas que son perfectamente nobles y correctas, pero bajo la unción del buey
no era Dios olvidando a sus hijos, sino Dios, sino él mismo haciendo descender a sus hijos granos a la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando allá los griegos dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Quién eran los griegos? Eran gentiles. Él dijo, a menos que el Hijo del Hombre, el grano de trigo caiga en tierra y muera, él solo queda. ¿Qué estaba diciendo? No hay otra manera que los gentiles me puedan ver como el Señor si yo no muero y luego resucito. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Allá en las edades oscuras, Dios estaba haciendo que sus hijos granos pasaran por el mismo proceso que él pasó, mostrando que él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y la novia de esas edades, a ella les pasó lo mismo que le pasó al novio, porque él fue martirizado y él murió. Él fue sacrificado. Ahora, naturalmente, cualquiera de nosotros podía pensar y decir que ellos cometían un error terrible al pararse al lado de un Dios silente y cobarde. Pero no, ellos estaban bajo la influencia correcta de la palabra para su día. Amén. Pudiera alguno decir, pero si yo no soy terrorista, pero si yo no soy tonto, ¿cómo es que me voy a dejar comer por un animal? Cualquiera de nosotros dice, no, que se coman a otro, no me voy a comer a mí. Hermano, yo quiero ver a mis hijos crecer, pero ¿saben qué? Más que los deseos de ellos, la unción correcta hizo que ellos dijeran que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Exactamente la misma cosa. La unción correcta hizo que la copa no pasara como ellos querían, sino como él quería. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que Dios se olvidó de estos? ¿Usted cree que Dios se olvidó de esos que fueron comidos por los leones? Que Dios, no. ¿A dónde los vemos de nuevo? Apocalipsis 24. Dice, vi las almas de los decapitados, de los que habían muerto por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los vi sentados en trono. Aleluya. Usted pensó, vení, ¿qué pasó a esa gente? Saben, hay un rapto para ellos también. Cuando la unción del águila nos levante a nosotros de aquí, antes de que pueda levantarnos, la unción del águila en nosotros va a traer a resurrección a los que durmieron bajo la unción del león, bajo la unción del buey, bajo la unción del hombre. Ellos serán levantados en una resurrección y todos nosotros nos iremos a la gloria, influenciados por la administración de este cuarto ser viviente, que era el Espíritu del Señor viniendo en la forma de un águila volando para enseñarle a la novia que ella debía ser levantada de la tierra. Así que por lo tanto los vemos a ellos en Apocalipsis 24 y allí están ellos de nuevo. Los que una vez fueron martirizados bajo la unción correcta estaban en el trono, como dice la Escritura, si sufrimos con él, reinaremos con él. Esa es la consigna bajo la influencia correcta de la palabra en este día. Por eso cuando nos tocó nuestro tiempo, fuimos visitados por la palabra ministrada por un profeta. Bajo la influencia correcta, quizás han habido seguidores carnales que se han movido por doquier, trayéndole escándalo y confusión, pero hay algunos que han permanecido conectados a la influencia correcta de la palabra sin mezcla humana, sin quitarle ni añadirle, trabajando bajo la instrucción correcta sobrenatural de la palabra de Dios. Y si logramos eso, de la misma manera que nació Set, de la misma manera que cuando llovió el arca flotó, de la misma manera que cuando cesó la lluvia apareció el arco iris, de la misma manera que el mar rojo se abrió, de la misma manera que maná cayó del cielo, de la misma manera que los muros de Jericó fueron derribados, de la misma manera que la Virgen concibió, de esa misma manera nosotros recibiremos de Dios el premio, nosotros recibiremos de Dios la bendición. ¿Por qué? Si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es esto? Si ustedes permanecen en mí y la influencia de la palabra correcta permanece en vosotros, entonces ustedes pueden pedir lo que quieran y lo que ustedes pidan, eso será hecho. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, mis apreciados hermanos. Que Dios les bendiga y ustedes no tengan temor de la bendita palabra del Señor, que por sobre todas las cosas, ella reina este día. Por sobre todas las cosas, ella es la principal para nosotros. Yo pregunto si ustedes no están contentos por la bendita palabra de la gloria. No estamos aquí para morir, no estamos aquí para debatir. Por esto es que yo pienso, cuando yo veo que por ahí que debaten y dicen una cosa y que la otra, la edad de los debates se terminó. La edad de la reforma, donde el hombre